Buenas noches, doctor. Mi nombre es Aida Morocho, del cuarto ciclo de Psicología Clínica de la ciudad de Zamora. Los puntos antecedentes personales psicobiográficos y el examen psicológico. Los antecedentes personales es un registro con una información sobre la salud de una persona. Los antecedentes médicos personales pueden incluir información acerca de las alergias, enfermedades, cirugías, las inmunizaciones y los resultados de los exámenes físicos y de las pruebas. También pueden ser en exámenes psicológicos o patológicos. Dentro de esto van los apellidos, nombres, fechas, lugares de nacimiento, domicilio, una ciudad, una profesión, donde trabaja, el teléfono, el estado civil, religión, una instrucción, nombre, persona que hará cargo de la situación, quizás una relación y un teléfono. El motivo de consulta. En el motivo de consulta se da un periodo de comunicación directa y franca en el que el paciente transmite su situación o dudas, donde da sus explicaciones y se relaja, y el especialista realiza una escucha activa, creando un clima de serenidad y de seguridad para captar sus necesidades, como qué ocurrió, a lo que atribuye, desde cuándo. Fuentes de información. Las fuentes de consulta es, como muy bien lo dice, es donde puedes buscar o investigar sobre cosas que quieres saber. Puede ser una directa al paciente, una mixta o una indirecta que puede ser por otras personas una información. Las enfermedades actuales es la parte más importante de la historia clínica. En esta sección se precisa qué le ha pasado al paciente. Se menciona en forma ordenada los distintos síntomas que la persona ha presentado. En modo de inicio, cómo está, un estado actual, cómo está el paciente, las complicaciones que presenta el paciente, la evolución de padecimiento que ha venido pasando ese paciente, eventos desencadenantes. Tratamientos recibidos. Por tratamiento se designa la acción y resultado de tratar alguna cuestión o cosa, es decir, la forma de aquellos medios que se utilizan para llegar a conocer las esencias que componen algo y que se nos presenta de manera clara, ya sea porque no se conoce o bien porque su composición fue alterada por otros componentes. Ahí tenemos los biológicos y los psicológicos. Los antecedentes personales, registro con información sobre la salud de una persona. Los antecedentes médicos personales pueden incluir información acerca de las alergias, enfermedades psicopatológicas, las cirugías, las inmunizaciones y los resultados de los exámenes físicos y de las pruebas. Dentro de eso van los datos prenatales, datos natales, la lactancia, desarrollo psicomotor, enfermedades somáticas, los signos, las relaciones entre los padres, un comportamiento de hermanos, otros datos de la primaria, quizás de la infancia, la edad, una educación preescolar, puede ser la edad escolar, la adolescencia, la adaptación heterosexual a la adolescencia, adaptación heterosexual en el adulto, uso de sustancia, la vida afectiva de conyugal, otros datos en la edad adulta, historia laboral, clases socioeconómicos, y uno puede ser el uso de sustancias. La patología anterior, parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos, fisiológicos de los tejidos de los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que lo producen. Antecedentes familiares. Entre los miembros de una familia, junto con sus antecedentes médicos, los antecedentes familiares pueden mostrar las características de ciertas enfermedades en una familia. También se llama antecedentes médicos familiares. El examen psicológico es otro tema en que estamos hablando. Es un test psicológico. Prueba psicológica es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. Como vemos, la inspección general, una forma de relación, de su forma de expresión en el lenguaje, un estado de conciencia, la atención que produce, una conducta motora,
alteraciones quizás del sueño y una afectividad. El examen psicológico presenta un examen percepción, instintividad, actividad, voluntad, otras funciones intelectuales, una memoria, orientación, estimación de la inteligencia, juicio, un pensamiento y sus expresión. El examen psicológico, la evaluación de la estructura de la conciencia. La estructura de la conciencia consta de 3 partes, con lo que es el temperamento, intelecto y el carácter. Es imprescindible la constatación de los datos que el paciente proporcionó durante la amnesia para determinar qué es lo que el paciente siente, conoce o lo motiva según las tablas H1, H2 o H3 correspondientes al temperamento intelectual y el carácter respectivamente. El examen psicológico está el temperamento, el intelecto y el carácter. Dentro del temperamento, el objetivo en sí de la evaluación del temperamento es que el paciente describa sus modos de reaccionar emocionalmente ante situaciones de tipo como noticia penosa, ante un accidente o cuando tiene que tomar una decisión. El objetivo de la evaluación en el momento del intelecto es describir el modo de afrontar cognitivamente aptitudes, las necesidades de la vida diaria. El carácter. Los valores del paciente deben confrontarse con la información proporcionada por los demás pacientes en conducta psicopática. Se sugiere preguntar al paciente sobre sus valores más relevantes y de los que se gradúen en la nada, poco, mucho o cómo lo apliquen. Los exámenes psicopatológicos tenemos la inspección general, que es una inspección física, la forma de la relación, que son negativismo, quizás una coloración excesiva, expresión del lenguaje, quizás tensión, un enfadamiento, preocupación, estado de conciencia, puede ser una lucidez, un estornudo, como ahí lo dice, una obnubilación. Tenemos la tensión, que puede ser hiperprosexia o hipoprosexia, la disprosexia y la distrayabilidad. La conducta motora, como puede ser una excitación psicomotriz, alteraciones de la marcha de la inquietud. El comportamiento quizás puede ser agresivo, extravagante, antisocial, dominante, quizás un poco quejoso. Las alteraciones de sueño, quizás despertar frecuentemente, despertar prematuramente, tener insomnio incluso. La afectividad puede ser una ansiedad, timidez. La sensopercepción quizás puede tener la hiperpercepción o la hipopercepción, o puede ser las ilucinaciones. El examen psicológico, la percepción áptica es normal si el paciente no tiene trastornos táctiles. Para la evaluación de la percepción de movimientos se coge por los dos lados, más o menos aquí es una técnica de falange en medio dedo, que es una rutina del pulgar, que puede ser igualmente por los 2 lados, que no se utiliza una presión como indirecto, sino movimientos que se lo instruye para que se diga si su dedo sube o baja cada vez que se lo mueve hacia arriba o hacia abajo. Algunos pacientes requieren de una demostración inicial para que más o menos vean cómo funciona. Aquí tenemos lo que es la área del examen, las praxias, cómo se examina de una forma, quizás cómo habla, cómo se sienta, las alteraciones, quizás si el paciente realiza habilidades o destrezas, quizás en este momento puede presentar tumores encefálicos, síndromes orgánicos cerebrales. La posición corporal, que es algo muy importante, donde adopta el cuerpo unos segmentos que reposa, como anticipación, la ejecución del acto, ¿no? Las anormalidades pueden presentarse como exageración o desviación de la posición normal de que se mantiene. Hay que examinar para corregirlas. Puede tener o puede presentar las alteraciones patológicas, como es los movimientos
correicos, puede ser un temblor de su cuerpo extremo, negativismo, puede también presentar tumores o síndrome de Western, de Downs o depresión, fuerza de la intensidad para alcanzar aquel objetivo. Tenemos los músculos de los ojos, de la cara, la faringe, se refieren a la rapidez de su mirada, como el paciente mira quizás en sus gestos. Puede ser una parálisis muscular o fatiga, una neurovascular y metabólica que se puede presentar en el paciente. Bueno, aquí es un video más o menos en donde nos habla sobre el informe psicológico. Reporte psicológico. Definición. Este informe es fundamental para el psicólogo. En él describe los datos, resultados y conclusiones que se obtuvieron del paciente. El reporte describe la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea tenga una impresión cercana a la realidad del examinado. Para su elaboración y evaluación se debe registrar lo relacionado sobre las respuestas y detalles observados durante el examen. Partes de un reporte psicológico. Fecha de identificación. En esta se describe el nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación, estado civil, teléfono, dirección, quién lo refiere, fuente de información, fecha de estudio, fecha de primer ingreso y fecha de entrega de informe. Pruebas administradas. En estas encontramos las pruebas de inteligencia, las pruebas que indiquen daño orgánico o perceptivo y las de personalidad, estructuradas y proyectivas. Motivo de consulta o estudio. Aquí encontramos las razones por las que fue referido. Cuadro sintomatológico presente. Con frecuencia, el motivo de consulta no está relacionado con el diagnóstico, pero es importante ya que puede informar acerca de lo que está encubriendo el motivo real e informará acerca del mecanismo que esté utilizando para no hacer contacto. Descripción del paciente. Encontramos observaciones generales como comportamiento, cooperación, esfuerzo, atención, fluidez verbal, vocabulario de acuerdo a nivel y cultura, espontaneidad, ansiedad y otro punto, historia familiar para conocer su origen, lugar y contexto. Resultados de las pruebas. Aquí encontramos las puntuaciones del coeficiente intelectual, cualidades, daño orgánico cerebral, que existiera, disfunción cerebral, tipos de personalidad y orientación vocacional. Recomendaciones o sugerencias. Estas deben de ser claras, concretas, individualizadas y contener el tipo de tratamiento y pronóstico. El resumen es optativo. Si se realiza debe ser breve y de un solo párrafo. La descripción diagnóstica puede hacer las veces de resumen. Al final, la decisión es del psicólogo. Utilidad. El reporte psicológico sirve como vehículo de comunicación, orientando el proceso de diagnóstico. Facilita la información para que terceros
conozcan las condiciones de evaluación. El reporte facilita los datos y recomendaciones para activar una intervención hacia el cambio, además de tener valor legal. Las referencias bibliográficas y eso es todo. Muchas gracias.